Bendiciones hermanos, les habla nuevamente su hermano Robinson Gómez y este es mi canal Corazón en Llamas. Seguimos con nuestra serie Educando Hijos para el Reino. Hoy quiero continuar con ustedes esta serie que estamos hablando de Educando Hijos para el Reino y quiero que aprendamos de los errores de los padres. Yo titulé El peor error de los padres cristianos. Como padres cometemos muchos errores, ya hemos medido mirando cuánto nos falta, cuánto hay de nuestros pecados, muchas veces disciplinamos mal, muchas veces hablamos mal, muchas veces nos comportamos mal, pero hay unos errores de los padres cristianos que hoy quiero resaltar. Yo voy a resaltar tres, pero titulé El peor error de los padres cristianos que cometemos a diario. Y que he encontrado siempre en consejería, en discipulados, que uno escucha cuando alguien le pregunta a un padre a uno que cualquier cosa de los hijos, y siempre resulta en estas tres cositas. Y creo que es el peor error que nosotros podemos cometer como padres cristianos. Entonces me llama mucho la atención porque los escucha uno a diario, los escucha uno de padres que están sufriendo alguna circunstancia con sus hijos, de padres que no saben qué hacer con sus hijos. Y entonces aparecen estos pequeños errores grandísimos. El peor error de los padres cristianos. Quiero comenzar con un, 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 un versículo que dice en 1 Samuel 2:12, dice, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y 1 Samuel 4:11 dice, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Estos dos hijos murieron, pero noten que el texto dice que eran hombres impíos, los hijos de Eli, y que no tenían el conocimiento de Jehová. ¿Quién eran estos? Recordemos que en Samuel una mujer no podía tener hijos, oró a Dios y le prometió que le dedicaría a su hijo para el servicio, para toda la vida en el tabernáculo. Y que si Dios le contestara la oración, y Dios le contestó esa oración, y nació su hijo y lo llamó Samuel. Y lo llevó al tabernáculo y lo entregó para ser criado por el sacerdote que en ese tiempo era Elí. Este sacerdote tenía dos hijos llamados Fines y Ofni. ¿Sí? Entonces entregan a Samuel al sacerdote Elí, pero Elí tiene dos hijos. Si miramos la historia o así rápidamente, Dios llama al profeta Samuel y los otros dos hijos dicen que eran hombres impíos. El que fue entregado o dedicado fueron salvos. Y los que estaban con el papá, el sacerdote, dicen que eran hombres impíos, hombres perdidos. No tenían el conocimiento de Jehová y después muestra que mueren los dos hijos. ¿Por qué quiero comenzar con esto? Porque el peor error de nosotros los padres cristianos, uno de los peores es creer que son salvos porque nacen en un hogar cristiano. Es recurrente, es cada día ver cómo los padres se hacen preguntas. Y uno de los peores errores es creer que son salvos porque nacen en un lugar cristiano. Dios me ha permitido estudiar en seminarios, en hacer mis partes de teología. Y en unas partes, cuando comenzamos a estudiar, siempre nos presentan. Si venimos del otro lado, si es de la misma iglesia o de otra iglesia, y hacen como una presentación. Y siempre he escuchado cuando digamos, bueno, me llamo fulanito de tal, llevo tantos años de cristiano. El otro, me llamo fulanito de tal, tengo 40 años, yo nací en un hogar cristiano. El otro se levanta y dice, o la otra y dice, no, yo vengo de tal lado, yo tengo tal, sirvo en una iglesia, yo nací en un hogar cristiano. Entonces siempre me llama la atención o me preocupa porque uno no es salvo por nacer en un hogar cristiano. La Biblia dice que necesitamos nacer de nuevo, que necesitamos creer en Cristo personalmente. Yo no me salvo porque mis papás sean cristianos. Entonces, uno de los mayores errores de los padres cristianos es creer que nuestros hijos son salvos porque nacen en un hogar cristiano. Es cierto que hay algunas
benevolencia o algunas cosas buenas, digámoslo de esa manera, nacer en un hogar cristiano. Pero nosotros como padres cometemos ese error. Pensamos que nuestros hijos son cristianos porque han nacido en un hogar cristiano. Y nadie se salva por nacer en un hogar cristiano. La Biblia dice que es necesario nacer de nuevo. Y si no, pues Caín se perdió. Vea lo que dice 1 Juan 3:12. Explica que Caín era el maligno porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Miremos la historia de Caín, Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué se ha decaído tu semblante, perdón? Si bien hicieres, no serías enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñoreas de él. ¿Qué pasó aquí? Caín nació en un hogar cristiano. Caín nació en un hogar que fue redimido por la gracia de Dios. Adán y Eva, Caín y Abel nacieron en un hogar cristiano. ¿Eso hacía que Caín fuera salvo? No. ¿Eso hacía que Caín ya fuera salvo y Abel fueran salvos? No. La Biblia dice en 1 Juan 3:12 que Caín era el maligno porque sus obras eran malas y las de sus hermanos eran justas. Entonces, ¿qué pasa? Caín es rechazado por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no le agradó la ofrenda a Dios? Porque no era por fe. Dios había determinado que era por derramamiento de sangre, o sea, por fe con derramamiento de sangre. Y Caín trae el fruto de su esfuerzo, el fruto de sus obras, y es el primer religioso. No es salvo porque su papá sea cristiano, porque su papá haya sido salvado. Debería haber derramado sangre. Vea lo que dice Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Qué dice Dios? Que por la fe, nuestros hijos son salvos por la fe en Cristo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando pensamos a creer que nuestros hijos son salvos porque nacen en un hogar cristiano? Claro, tienen un privilegio, o sea, la palabra que se me dio ahorita, es un privilegio, pero es un peligro también. Nosotros comenzamos a pensar que son salvos porque porque viven en un hogar cristiano donde oran, donde leen la Biblia, donde están protegidos, donde no están solos. Miren lo que le pasó a Samuel. Samuel estuvo solo, prácticamente. Imagínense uno sin mamá, crecer sin mamá y sin papá, lo cría Elí. Él es entregado cuando es destetado y se entrega hacia el tabernáculo, hacia el templo, o sea, lo que iba a ser el templo. Entonces podemos ver, fue un muchacho que creció solo. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos, claro, crecen protegidos, crecen en un ambiente cristiano, pero es un peligro? Porque ellos comienzan a creer, o más si nosotros los engañamos y les decimos que son cristianos simplemente porque están en un lugar cristiano. Y es un peligro. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Y ellos deben por fe creer en Jesús. Yo no puedo salvar a mis hijos. Yo no puedo salvar a ninguno de mis hijos. Y tú no puedes salvar a tus hijos. Porque ellos necesitan creer. Por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aunque nosotros los discipulamos, los estamos formando, ellos necesitan creer. No son salvos por haber nacido en un hogar cristiano. Hay un antes y un después. Antes de Cristo y después de Cristo en nuestra vida. Así como lo dice la historia, así nuestros hijos. 7, 8, 9, 10 años deben nacer de nuevo y deben creer. Vea lo que le pasó a los hijos de Eli. Eran impíos, eran religiosos, pero perdidos. No tenían el conocimiento de Jehová, dice la Escritura. O sea, no tenían una relación íntima con el Señor. Simplemente eran religiosos, impíos, perdidos. Y murieron. Y fueron al infierno. Igual que Caín. Murió y fue al infierno. ¿Por qué?
Porque sin fe es imposible agradar a Dios y nadie se salva porque nazca en un hogar cristiano. ¿Por qué? Porque la salvación es del Señor y Dios salva por fe. Esa es la condición para ser salvo. O si no, pasaría lo mismo que los fariseos, ¿no? Somos hijos de Abraham. Sí, ellos se creían salvos porque eran hijos de Abraham, pero necesitaban a Cristo para ser salvos. En segundo lugar, otro error que cometemos los padres cristianos es creer que son salvos porque van a la iglesia. Como nacen en un hogar cristiano, comenzamos a discipularlos, a formarlos. Obviamente los llevamos todos los días a la iglesia. Bueno, perdón, cada 8 días a la iglesia, o depende entre semana, los estamos llevando a la iglesia. Y como padres muchas veces comenzamos a pensar, es salvo porque va a la iglesia. Nadie es salvo porque va a la iglesia. La iglesia no salva a nadie. Cristo es el que salva. Cristo es el que da vida. Cristo es el que perdona nuestros pecados, el que da perdón los pecados de nuestros hijos. Y nosotros pensamos que ellos son salvos. ¿Por qué? Porque se comportan bien. Porque van a la iglesia. Porque nos acompañan. Pensamos que han sido salvados porque pertenecen a la iglesia. Ninguna iglesia salva. Yo quiero que miren la historia de Marcos 10:17 de un joven rico. Dice la historia, cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Noten lo que pregunta, ¿qué haré para ganar la vida eterna? En pocas palabras, ¿qué hago para ser salvo? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y dad a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. ¿Qué tenemos acá, mis hermanos? Un joven bueno. Un muchacho bueno. Nota que Jesús nunca le dice algo acerca de cómo ha adquirido su riqueza. Dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ya no mato, no cometo adulterio, no hurto, no des falso testimonio. O sea, todo lo que había hecho, le había hecho honestamente. Y muchas veces nosotros caemos en ese error de enseñar puro moralismo. Puro moralismo donde se comportan bien, trabajan bien, son juiciosos, pero necesitan nacer de nuevo y eso se nos olvida. Ellos no son salvos porque van a la iglesia. Muchos jóvenes aprenden a ser cristianos, refrenan vicios, eso es un privilegio. Su conducta, no se comportan como los jóvenes de la calle, pero simplemente son religiosos, aprenden a ser cristianos, aprenden a decir amén, aprenden a decir Dios te bendiga. Pero muchas veces están perdidos porque son hombres religiosos, son hombres impíos que no tienen el conocimiento de Jehová como los hijos de Elí. Claro, se comportan bien. Y pensamos que son salvos porque van a la iglesia. Y son salvos porque aprendieron a decir Dios te bendiga, porque saben Biblia. ¿Cuántas veces no escuchaba padres eso? Pero es que él sabe Biblia, ¿era por qué se apartó? Miren, estos jóvenes han escuchado sermones toda su vida. Pero ¿cuántos jóvenes no hay en la iglesia? ¿No han visto esos jóvenes que hacen mala cara cuando le están predicando? Otra vez del pecado, otra vez va a hablar de la fornicación, otra vez va a hablar del infierno. ¿No han visto esos jóvenes aburridos en la iglesia? Son jóvenes perdidos que se dirigen al infierno. Y pensamos que son salvos porque van a la iglesia, pero hacen mala cara, no les gusta la prédica, odian la música. Pero gloria a Dios, son salvos. No, están hombres, están perdidos. Con su mala cara ya nos pueden decir, están perdidos. Y nosotros pensamos que son salvos porque van a la iglesia, haciendo mala cara. Están convertidos, pero en religiosos. Porque saben más Biblia que nosotros, pero a veces están perdidos. Necesitan un corazón regenerado, porque no lo tienen regenerado. Les enseñamos
qué deben hacer, qué no deben hacer, cómo deben comportarse, pero necesitan es un corazón nuevo, que quiera dejar de pecar, que quiera amar al Señor, que quiera tener sus mandamientos. Como dice Jeremías, y me serán por pueblo, yo les seré por ellos, y les daré un corazón, un camino para que teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Necesitan es un corazón nuevo, pero muchas veces los engañamos. Nos engañamos a nosotros mismos y los engañamos creyendo que son salvos porque van a la iglesia, porque están con nosotros, porque nos acompañan, pero ¿cuántas veces nos van haciendo mala cara? No quieren salir corriendo de ahí. ¿Por qué? Porque están perdidos. Una vez un predicador le decía a los jóvenes que eran salvos. ¿Por qué? Porque estaban ahí en la iglesia, pero hacían mala cara, miraban feo, estaban aburridos, no querían cantar. Pero él les decía, ustedes son salvos. Les daba una falsa seguridad de salvación. Y hoy todos esos jóvenes no están en la iglesia, pero él les decía que eran salvos. Este estaba engañado y los engañaba a ellos. Así son los falsos maestros. Nunca permita que un falso maestro le dé una seguridad de salvación a su hijo. La salvación, la seguridad la da el Espíritu Santo. Él nos convence de que somos hijos de Dios. Y uno como padre, yo creo que uno se da cuenta, mi hijo ha nacido de nuevo. Mi hijo ha sido regenerado. O mi hijo es un religioso. O mi hijo está perdido. Uno se da cuenta, uno conoce a sus hijos. Pero nunca permita que un hombre le dé una falsa seguridad a su hijo. Tú eres salvo porque vienes acá a la iglesia, pero fuma marihuana, se acuesta con todas las muchachitas, es un perverso. Ah, pero gloria a Dios, ¿tienes fe? Sí. Ah, bueno, eres salvo. No, hay muchos hombres religiosos, como los hijos de Eli, eran impíos y no tenían el conocimiento de Jehová. Intelectualismo. Claro, como han crecido en el hogar, van a la iglesia, saben, han escuchado, imagínense, un joven pongamos de 18 años, si toda su vida ha sido expuesto a la iglesia, a la casa, ¿cuántos sermones ha escuchado? 2000 sermones ha escuchado, pero ya dice, no quiero escuchar más de eso. ¿Por qué? Porque es impío y está perdido. Y nosotros pensamos que es salvo porque va a la iglesia. Y después cuando se apartan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que no eran salvos por ir a la iglesia, que no eran salvos por estar en un hogar cristiano, haber nacido en un hogar cristiano. Ese error lo cometemos los padres muchas veces. En tercer lugar, otro de los errores que cometemos los padres es creer que son salvos por lo que hacemos. Eso se escucha y cuando se da uno cuenta, como el niño crece, pues uno lo puede llevar a la iglesia, ¿no? Una vez estaba lloviendo y bueno, íbamos tarde para la iglesia. Y recuerdo tanto que mi hijo ya de mal genio, de 7 añitos. Y recuerdo tanto que yo por hacerlo reír, como porque le pasara el mal genio, lo cogí, lo cargué así. Y salí corriendo y vamos rápido. Y después lo solté. Para que caminara, ¿no? Pero después me quedé atrásito y me quedé mirándolo. Yo dije, hoy puedo cargarlo y traerlo. Pero cuando tenga 15 años no voy a poder cargarlo y traerlo. ¿Sí? O sea, no va a querer ir a la iglesia y no puedo cogerlo y molestar con él. Y vamos para la iglesia que vamos tarde. ¿Sí? Yo me puse a pensar. Porque llega un punto donde van a decir, no quiero nada a la iglesia. ¿Cuántos padres no les pasa eso? No, ya no quiero volver a la iglesia. Ya no quiero saber nada de iglesia. Ya tengo 18 años, ya me mando solo. Ya tengo novio, ya tengo novia, ya me mando solo. Y el padre comienza a decir, o la madre, ¿qué hice mal? ¿Qué hicimos mal? Como fueron criados en un hogar cristiano, comenzamos a decir, ¿pero qué pasó? ¿Qué hicimos mal? Si saben tanta Biblia, si saben canciones, si dicen amén, dicen Dios te bendiga, aleluya. Pero eran impíos, perdidos. Y nunca nos dimos cuenta o los engañamos. Conocen tanta Biblia y ¿qué hicimos mal? Cuando a mí me dicen eso, cuando yo escucho eso, ¿o qué está pasando? Es porque está confiando en sus obras. ¿Qué hice mal? ¿Los discipulé mal? Entonces estoy confiando en mis obras, en lo que yo hago. Y ese es un grave error.
confiar en lo que yo hago o creer que mi hijo es salvo por lo que yo lo disipule. Aunque debo disipularlo, aunque debo formarlo, disciplinarlo como hemos visto, no debo confiar en lo que hago, solamente confiar en la obra de Cristo, no en las obras que yo hago. Porque Cristo es el que regenera los corazones, el Evangelio es el que transforma. La gracia de Dios es el que salva. Así como yo fui salvado, mi hijo debe ser salvado por gracia, no por lo que yo haga. Entonces, cuando una persona, un padre comienza, ¿qué hice mal? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Pero qué pasó? Si fue criado en una casa y peor, nos engañamos, es que él era tan bueno. No, nunca nació de nuevo. Simplemente se acostumbró. Simplemente se convirtió en un religioso. Porque nació en un hogar cristiano, expuesto a la palabra, expuesto a los signos, expuesto a todo. Pero es necesario que nazcan de nuevo. Es necesario que sean salvos por medio de la fe en Cristo, no por obras. Vean lo que dice Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos. ¿Quiénes? Los padres y los hijos. Es para todos. No, yo no puedo salvar a mi hijo o a mi hija. Ellos necesitan la gracia de Dios. ¿Por medio de qué? De la fe. Ese es el medio para la salvación. Fe en Cristo. Fe en su obra, en todo lo que Él hizo por nosotros. No fe en una iglesia, no fe en un hogar cristiano. No, por eso se pierden muchos de nuestros hijos, porque nosotros pensamos que son salvos porque vienen en un hogar cristiano. Yo creo que Jesús puede salvar a una persona 5, 6, 7, 4, 3, 20, 40 años. Lo que salva es el Señor. Pero yo no puedo confiar en lo que yo hago o confiar en una iglesia, porque nos engañamos. Pensamos que tenemos hijos buenos. Qué peligro cuando decimos, es que mi hijo es bueno, mi hijo se porta bien, él trabaja honestamente, sí, como el joven rico, pero está perdido. La Biblia dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Imagínate creyendo que son salvos por lo que hacemos. Entonces vamos a decirle al Señor, o cuando nuestro hijo sea salvo, si ven, yo lo discipulé bien. Si bien, yo sí le leía la Biblia. Si ven, entonces nos comenzamos a gloriar. Si nosotros somos honestos y el Señor salva a nuestros hijos son salvos, creen en el Señor, miramos hacia atrás, nosotros decimos, "Oh, es por gracia, porque nunca lo hacemos bien, porque nunca lo hicimos con tanta dedicación, porque no es por obras. Aunque debemos hacerlo, aunque debemos discipular, es la gracia del Señor la que salva a nuestros hijos. Por eso debemos rogar a Dios por nuestros hijos. Debemos discipularlos, sí, formarlos, sí, disciplinarnos cada día, instruirlos en la palabra del Señor, sí, pero que crean en Cristo, que crean que el Señor es el Salvador, que necesitan nacer de nuevo, que necesitan que sus pecados sean perdonados solo por la sangre de Jesús. Y no nos engañemos, y no nos engañemos nosotros, pensando que son salvos por que están en un hogar cristiano, pensando que son salvos porque van a la iglesia, y mucho menos por lo que nosotros hacemos. Aunque debemos hacerlo, hacemos lo posible, y Dios hace lo imposible, que es salvarlos, darles vida. Eso está en el contexto del joven rico, que Dios hace lo imposible. Porque ¿quién podrá entrar en el reino de Dios? Alguien que tenga dinero, dijo Jesús. Los ricos, porque confían en su dinero. Y nuestros hijos muchas veces confían también en lo que hacen, en que van a la iglesia. Y si nosotros los engañamos, y si otro pastor los engaña, les dice que son salvos simplemente porque van a la iglesia, pues están más perdidos que los hijos de Eli. Entonces, mis hermanos, ¿qué debemos hacer? Orar por nuestros hijos, discipularlos, formarlos, no engañarlos, no engañarnos nosotros, pero sí confiar. Y si un hijo se descarría, porque esto viene a aparecer es cuando nuestros hijos ya se rebelan. Dicen, no voy y me descarrío y me hundo en pecado. ¿Y qué nos queda? Orar por nuestros hijos, rogar por ellos.
Que Dios tenga misericordia. Y debemos confiar es en la palabra del Señor. Confiar nosotros como padres en el Señor, no en lo que nosotros hacemos. No es que yo hice algo mal, no. Es que Dios permite muchas cosas y el corazón de ellos es corrupto y necesitan un corazón nuevo. Y debemos nosotros confiar en su palabra, aferrarnos a su palabra, aferrarnos a lo que Él dice en su palabra sobre las promesas de nuestros hijos. Vea lo que dice Isaías 59:21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán en tu boca ni en la boca de tus hijos, ni en la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora para siempre. ¿Hay promesas para nuestros hijos? Sí. Debemos confiar en eso, cuando un hijo se descarría, cuando un hijo no quiere volver a la iglesia, no quiere volver a saber nada de Dios, solo nos queda seguir confiando en el Señor, no en lo que hicimos o hacemos o lo que hicimos mal, sino confiando en el Señor, porque Dios tiene misericordia, porque Dios tiene promesas para nuestros hijos. A eso debemos aferrarnos cuando veamos eso y no cometer esos tres errores que siempre cometemos como padres cristianos, sino aferrarnos al Señor, aferrarnos a su palabra, a lo que Él ha dicho, en sus promesas. ¿Debemos seguir discipulando? Claro que sí. ¿Debemos seguir siendo estorbo para el pecado de nuestros hijos? Claro que sí. Pero no los convirtamos en religiosos, en fariseos. No, que sean convertidos, pero nacidos de nuevo en el reino de Dios. Y eso, convertirse en religioso a convertirse en el Hijo de Dios, hay un estrecho grandísimo. O sea, eso es mucha diferencia. Porque el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios y necesita ser regenerados, salvados. ¿Han visto un joven sirviendo en la iglesia? ¿Salvo? Eso es una maravilla. A mí me confrontan porque sirven con una alegría, con un amor, con, no sé, con un entusiasmo más que uno. Pero han visto, como les decía, un joven que no ama al Señor, se le provoca no salir corriendo de la mala cara que hacen, pero están perdidos. Orar por ellos y que Dios tenga misericordia del que quiera tener misericordia, porque Dios es justo y nosotros debemos discipular y seguir trabajando en el reino de Dios con nuestros hijos. Amén. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor. Siempre cometemos ese, Padre, estos errores, Padre. Muchas veces confiamos en nosotros mismos, Señor. Pensamos que nuestros hijos son salvos porque van a la iglesia o porque están en un hogar cristiano. Pero el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Eso dice tu palabra, Señor, y yo lo creo. Ayúdanos, Señor, a discipular, a formarlos, a nunca engañarlos, Señor. Al contrario, que te amen, que te sirvan, que tú les des un corazón nuevo, Señor, para que te adoren, Señor. Ten misericordia de esos hijos que se han apartado, Señor. De esos padres que ahorita están sufriendo porque sus hijos se han apartado, Señor. Pero tú eres poderoso para volverlos a llamar, eres poderoso para salvarlos, eres más poderoso que el que está en el mundo, Señor. Todo eso te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.